ambientalistas dos três países, pesquisadores proativos, com atitudes éticas, científicas, de primeira grandeza. Então, assim, muita coisa se acontecendo, muitos movimentos bons, um grupo aí que está tendo um olhar diferente para o Rio Uruguai. Eu dou a todos as boas-vindas, eu represento esse fórum no Brasil, com muito orgulho, de 2022, e dou as boas-vindas a todos. Vamos conduzir aí o nosso representante brasileiro com as questões hoje durante a tarde. Muito obrigada, passo a palavra para o representante do Uruguai, professor Alejandro. Alejandro, el micrófono. Alejandro, si me escuchás, el micrófono festival. ¿Está? ¿Ahora me escucha? Sí, buenas tardes a todos, bienvenidos a este ciclo de encuentros. Es el tercero ya que estamos realizando. En el segundo nosotros en forma internacional estuvimos analizando con las entidades sociales de los tres países, con los anticidos por Barrayen, con la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, con la Secretaría de Turismo del municipio del Soberbio, con el Grupo de Pesca de Bella Unión y con la Asociación Civil Ambientalista de Salto, su relación con el río y cómo ellos ven sus actividades y cómo llegan a la sociedad y a los gobiernos con sus propuestas respecto a la calidad del agua y a sus actividades respecto al río Uruguay. En este tercer encuentro, bueno, nosotros vamos a tener por Uruguay la participación del ingeniero Luis Riolón, con amplia experiencia en estos temas, director de la División Calidad Ambiental de la Dirección Nacional del Medio Ambiente, del Ministerio de Ambiente, recientemente creado en nuestro país, pero que él ya venía del anterior Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Te paso la palabra a José Pérsigo. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, Vera Ceni habló, ella es vicepresidenta segunda del foro, Alejandro es el vicepresidente primero, Vera por Brasil, Alejandro por Uruguay, y bueno, ya hace 10 años que estoy al frente de lo que es el foro de investigación del río Uruguay y el acuífero guaraní, como presidente, y es una satisfacción para mí estar acompañado por esto y por una cantidad de gente que se ha ido sumando a través de estos años, y principalmente creo que el boom se produjo este año, ¿no? Este tercer ciclo, nosotros venimos de uno primero que fue netamente político, donde estuvimos con legisladores de la región, analizándolo desde el punto de vista de las políticas regionales, el tema de los recursos como el río Uruguay y los acuíferos. En el segundo le mencionaba recién a Alejandro el contacto con la ciudadanía, y en este tercero buscamos una mirada más estratégica, más técnica, a través de lo que son distintos organismos, secretarías, direcciones que tienen los países aquí junto al río Uruguay, tanto de Uruguay, de Argentina, en este caso del lado de Brasil, de la zona ahí de Santa Catarina. Nos va a estar acompañando Vinicius Tavares Constante, que es de la Secretaría Ejecutiva, el gerente de Planeamiento y Gestión de Recursos Hídricos, y también nos acompaña ahí como gerenta de IMA, Carlín Fur, esto desde lo que es Brasil, que está en la parte de saneamiento ambiental y autorizaciones de obras públicas. Y del lado de Argentina, de NOSA, que es un ente que tiene que ver con todo lo que es saneamiento ambiental a nivel del país. Y bueno, en este caso lo vamos a tener al ingeniero Alejandro Koch
participando de lo que nosotros le hemos brindado a ellos las preguntas, como para que tengan idea un poquito por dónde va a pasar la temática de hoy. Nos vamos a apoyar en ello como para ir hacia la respuesta de estas preguntas, ¿no? Mientras seguimos admitiendo personas, tanto de Brasil, de Argentina, como de Uruguay. Yo iría ir avanzando ya con las preguntas. Y la primera pregunta, yo les digo esto, ¿no? Para quienes vieron el programa, dice los medios de pocos para un ambiente de todos. De alguna manera la frase esta lo que significa es que la herramienta y que tienen los medios es todo el sector de la política, todo el sector de los gobiernos, y manejan nada menos ni nada más todo lo que tiene que ver con el ambiente de todos, ¿no? De todos los seres, y en este caso específico de lo que es el río Uruguay, la río Guaraní, de una región tan rica en agua, un elemento cada vez más importante, ¿no? Hoy estamos con una gran preocupación por la sequía que tenemos sobre el río Uruguay. Agradecer de que el río Uruguay está por encima de importantes acuíferos, ¿no? Si no, no sé qué sería de nosotros. Pero bueno, en base a esta introducción, quiero avanzar con la primera pregunta, que dice, a nivel país, provincia o estado, ¿qué se está haciendo de agua potable y tratamiento de afluentes para llegar a la población y a su vez minimizar la contaminación de los recursos hídricos? Esta es la primera pregunta y bueno, voy a comenzar, según el orden que tenemos, por el ingeniero Alejandro Hock, ahí de ENOSA. Ingeniero, le dejo la palabra. Muy bien, mucho gusto de conocerlos a todos y de poder participar en este encuentro. Para hacer una breve introducción, comento que el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, creado por ley en el año 95, antes fue sucesor del anterior Consejo Federal y el anterior Servicio Nacional de Agua Potable, es decir, que lo que tiene que ver con el agua y el saneamiento en el país ha ido evolucionando hacia mejor para tener un servicio más federal y una visión más completa de la situación. El organismo se dedica básicamente a lo que es agua potable y agua cloacal, es decir, saneamiento. Este organismo, que ya les digo, creado en el año 95, tiene administraciones de distintos tipos de líneas, tanto de crédito como elaboración de obras por parte del propio organismo. Trabaja con fondos del Tesoro Nacional y trabaja con líneas de créditos, en este momento con 2 líneas de crédito del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Esas líneas de crédito están establecidas en 2 sublíneas, para decirlo de alguna forma, no muy elegante, que es una para localidades de menos de 50.000 habitantes y otra para localidades de más de 50.000 habitantes. Esta línea es una línea de crédito que es una característica CLIP que tiene el banco, que es una línea de crédito condicionada, es decir, terminado o abonado o desembolsado un 50% de la línea del crédito, se dispara automáticamente la etapa siguiente, o bien comprometidos los fondos en un 75%. Esto nos permite mayor agilidad de trabajo con el crédito del BID, y estando en este momento, finalizando la etapa 2 y iniciando la 3 de las ambas sublíneas, la de localidades de menos de 50.000 y más de 50.000. Y a su vez después trabajamos con fondos del Tesoro Nacional, es decir, cuando se inició este gobierno, en el año diciembre del 2019, fines de diciembre de 2019, tenía asignado un presupuesto de 60 millones de dólares, para obras, y hoy ya llevamos reasignado y terminaremos el año con unos fondos de unos 300 millones de dólares para este año, y el año que viene serán 400 millones y así sucesivamente. Todo esto, ¿por qué? Porque ni bien ingresamos al gobierno,
yo ya vengo de la gestión anterior del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Si bien soy un técnico dedicado hace 35 años a esto, bueno, en el gobierno anterior y en este gobierno ya tengo funciones que tienen que ver un poco más con lo político, por lo que uno ha trabajado en este medio en el país, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hicimos fue iniciar una ronda con el Consejo Federal de Saneamiento, que son los ministros de obras públicas o que tengan incumbencia con el agua de saneamiento a nivel de país. Se convocó a ese Consejo Federal y se elaboró en el término de 5 meses lo que se denomina el Plan Federal de Saneamiento, es decir, se le requirió a cada provincia indique qué obras necesitan de acá al año 2030 para llegar a cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable, esto es el 100% de agua potable por red segura y el 75% en cloacas por sistema de red de recolección. El trabajo ya fue terminado, fue un trabajo absolutamente federal porque han trabajado todas las provincias indicando ellas mismas sus necesidades, es decir, esto no fue un trabajo de gabinete ni de laboratorio, sino que fue un trabajo por cada uno de los miembros del país, del territorio. Se identificaron y se presentaron la mayoría de ellos de los 4.200 proyectos aproximadamente, con un monto a invertir de aquí al año 2030 de unos 16.800 millones de dólares. Esto que permite hacer obras nuevas, tanto de agua potable como desagües cloacales, expansiones, rehabilitación de plantas y actualizaciones de plantas. Hay plantas que han quedado un poco obsoletas. En ese sentido, no es un plan que lo vamos a tener en cuenta para futuro, sino que ya se está elaborando, ya se firmaron acuerdos con los gobernadores de 21 de las 23 provincias, perdón, por la ciudad de Buenos Aires tiene otro sistema, 21 de las 23 provincias de Argentina. Se han identificado en estos acuerdos 466 proyectos, de los cuales ya las provincias presentaron 261, y se llevan ya aprobados y en etapas de licitación 76 de esos proyectos. Es un trabajo que es dinámico porque se van ya trabajando en el plan federal con acuerdos que ya van saliendo, y vamos a ir con este plan federal teniendo una magnitud de inversión año a año para saber qué prioridades está teniendo cada provincia y así poder definir fondos en ese sentido. Respecto a lo que incumbe al río Uruguay, básicamente, en el área que nos involucra, estamos trabajando en lo que es un plan de saneamiento del río Uruguay, en lo que tiene que ver con agua potable y saneamiento, específicamente en el saneamiento. Ingeniero, sí. Si me disculpa, está la siguiente pregunta para eso. Vamos a meternos más específicamente en el río Uruguay. Va a ser perfecto. En la siguiente pregunta, me voy a Montevideo. Perfecto. Con el ingeniero Luis Riolón. La misma pregunta a Luis, que creo que la debe tener por ahí. Gracias. Bien. Muchas gracias. Bueno, escuchaba atentamente la exposición del colega argentino. Nosotros, el Uruguay en materia de agua potable y tratamiento y saneamiento, digamos, tiene un organismo público preponderante, que es la Obra Sanitaria del Estado, OCE, que es quien se encarga básicamente de la ejecución del proyecto y ejecución de todas estas obras, excepto en Montevideo, que hay un asunto que el saneamiento pertenece a la municipalidad. Pero en ese sentido,
Y además nuestro ministerio, el Ministerio de Ambiente, tiene, digamos, la tutela de este organismo, o sea, por el cual de alguna manera le fija la política de ejecución al organismo ejecutor que es OCE. Así que este es un poco el panorama, digamos, institucional en este tema de saneamiento, ¿no? Y agua potable. La situación, digamos, Uruguay tiene una muy buena cobertura en materia de agua potable, básicamente por arriba del 95% de la población, pero tiene algunas deficiencias importantes en materia del saneamiento, ¿no? Que algunas son estructurales, otras obedecen a muchos problemas, algunos tienen que ver digamos, con las densidades de población, o sea, es muy difícil llevar un sistema clásico de saneamiento a poblaciones de menos de 5 o 3.000 habitantes, porque, bueno, tienen una densidad que no lo hace de alguna manera aplicable para obras clásicas. Entonces, en ese sentido, digamos, el núcleo duro, diría, desde mi punto de vista, y desde el punto de vista un poco de lo que se ha trabajado, son justamente las poblaciones pequeñas y la búsqueda de sistemas de tratamiento, de saneamiento, más bien, que sean, que digamos, no convencionales, o digamos, abordar esta problemática. En ese sentido, se trabajó a fines del año pasado, no sé si se ve ahí, pero esto es un programa, un Plan Nacional de Saneamiento, recientemente aprobado, que lo tengo acá en mis manos, en el cual se aborda justamente esta problemática en forma abarcativa. Creo que ha sido un paso. El país no tenía un Plan Nacional de Saneamiento, lo tiene por primera vez, participando de las distintas instituciones. Y bueno, este plan hace obviamente un diagnóstico, como todo tipo de plan, y definitivamente plantea las distintas opciones de cobertura para llegar a 2030 a una cobertura en saneamiento superior me acuerdo bien el número que está por ahí, pero el 90%. Y bueno, eso lleva a inversiones muy importantes que estoy acá mirando, pero para llegar a esos niveles de cobertura en el 2030 se necesitan básicamente 1.200 millones de dólares. Bueno, de repente para un país como Argentina o Brasil eso puede ser poco, pero para la escala provincial o estadual, que puede ser el Uruguay, es un monto importante, 1.200 millones de dólares, repartidos 400 en Montevideo, y 600 y pico, 700 en el interior del país. Así que esa es un poco nuestra guía, justamente guía para trabajar en esto, y se está ya comenzando la ejecución de este plan, y bueno, esperemos poder cumplir con eso, que de alguna manera también con este plan de saneamiento queremos cumplir con los famosos ODS que se fijó el mundo. O sea que esa es nuestro marco para trabajar acá en materia básicamente de saneamiento. En agua potable, como decía, la situación básicamente está resuelta, digamos, excepto cosas puntuales, algunos poblados muy alejados, en fin. Por ahí dejo. Muchas gracias, ingeniero Luis Perdón. Nos vamos a Florianópolis. Yo no sé si tiene la pregunta Vinicius Constante, ahí de la Secretaría Ejecutiva de Medio Ambiente, que es gerente de planeamiento y gestión de los recursos hídricos. Vinicius, si comprendió la pregunta, lo escuchamos. Bueno, acá en Brasil, la para gestión del agua y para gestión del agua. Estamos teniendo problemas, Vinicius, una con instancia federal.
un rato ya entro de nuevo. Vamos a guardar un momentito que Vinicius pueda normalizar un poquito su internet, así lo escuchamos. Vera, fíjate si podés entrar en contacto con Vinicius. Você... Sim, eu ia sugerir escutam agora? que dá para... Consegue, Vinícius? Vinícius, a tua internet caiu. ¿Ustedes me escuchan ahora? Escutamos. Perfeito. Ya. Porque en Brasil, la estructura institucional de gestión del agua y saneamiento son distintas. Y para a gestão dos recursos hídricos, del agua, tenemos en el Estado la institución que hace la gestión del agua, y para el saneamiento es la municipalidad que hace la gestión. Entonces, trabajamos intentando lo máximo posible las dos cosas, pero son instancias distintas. Pero com relação às duas questões, em Santa Catarina, temos plano estadual de recursos hídricos que traz as orientações de como temos que tratar a gestão do água, e temos planos de cuencas hidrográficas, planos de bacias para a gestão do água também. Então, em la região Uruguai, temos duas cuencas todavia que não têm seus planos recursos hídricos que têm que ser implementados, há que implementá-los. Em el estado também o plano estadual de los resíduos sólidos que traz orientações também para lidar com essas situações e melhorar a gestão de los resíduos, e estamos uma licitação que por la COVID está parada para fazer o plano estadual de saneamento também. Então, estes são os instrumentos que temos, né, para orientar nossas ações, e com base em estes instrumentos, então estamos implementando vários projetos para recuperação de cuencas hidrográficas, projetos produtores de água, que são para projetos em pequenas cuencas, onde há adaptação para abastecimento das populações urbanas, trabalhar com os produtores para preservar estas cuencas hidrográficas, e temos outros projetos relacionados à implementação da política nacional de recursos hídricos, que são os planos de cuencas hidrográficas, enquadramento dos recursos hídricos em classes, para poder buscar melhor qualidade da água, e projetos de
fomento para las municipalidades en sus proyectos de saneamiento mayor, né, más grande en las acciones para ações, intentando trabalhar junto com as municipalidades para avançar. Já tenho alguns dados sobre a bacia, a cuenca do Uruguai em Santa Catarina, mas eu creio que isso queda para a próxima pergunta. Vamos con la segunda pregunta. Les recuerdo que quieren hacer alguna consulta, tienen que hacerlo a través del chat. Para la segunda pregunta, como vamos a empezar ahí por Brasil, por Vinicius, se va a encargar Vera desde Chapecó. Vera, querida, adelante. Segunda pergunta? Segunda pregunta. Vou falar em português, tá? A região do Rio Uruguai é muito importante para o sul do Brasil, o leste da Argentina e o oeste do Uruguai. Existem projetos que visam um maior desenvolvimento da região em particular? Essa pergunta é bem direcionada, né, para o Vinícius. Exactamente. Vamos con Vinicius, después vamos con ahí en Montevideo, con Reolón, y por último a Buenos Aires con el ingeniero Koch. Adelante, Vinicius, si comprendió la pregunta, sí. 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 Nosotros tenemos proyectos que estamos en inicio ahora trabajando, que con base en el monitoramiento de la cobertura vegetal del estado de Santa Catarina, las regiones oeste de Santa Catarina y el Planalto, que son las regiones son las que tienen más baja porcentaje de cobertura florestal en Santa Catarina. Entonces, tenemos en el oeste del estado cerca de 27% solo de cobertura vegetal, y en la región del Planalto cerca de 31%. Son las regiones con más baja porcentaje. Y entonces estamos iniciando un trabajo de recuperación de cuencas hidrográficas. Yo creo que va a empezar con la cuenca de Río Chapecó y cuenca de Río Antas, que son dos afluentes de Uruguay importantes que tenemos en el oeste. Entonces, este es uno de los proyectos que están empezando para mejorar la calidad ambiental y con eso intentar garantir que el agua en la cuenca. Nosotros estamos pasando por un problema serio ahora, que está en la región, y los emprendimientos que trabajan con agricultura, con criación animal, y toda industria está sufriendo mucho, la población también está sufriendo mucho en las áreas urbanas y rurales. Entonces,
proyectos fuertes en este sentido, con recursos del gobierno federal, del Ministerio de Desenvolvimento Regional. En la área de recursos hídricos para mejorar el monitoramiento de la situación y conseguir con eso producir informaciones para las políticas públicas. Hoy día nosotros tenemos problemas en formular las políticas por falta de información de base, principalmente en la región del Uruguay. Tenemos más información en la vertiente del litoral, acá de Santa Catarina, pero en el interior, la vertiente del Uruguay, estamos trabajando ampliar el monitoramento de agua subterránea, de agua superficial y de calidad del agua, y para con eso orientar la implementación de los otros instrumentos, ¿no? Bien. Bueno, Benicio, vamos a, gracias, tendríamos que ver ahí si podemos mejorar un poquito tu internet. Nos vamos a Montevideo, le dejamos la palabra al ingeniero Luis Verolón. Usted tiene la pregunta, ¿no? No sé. Bueno, nosotros, a ver, la pregunta, yo en principio no sé si apunta solo a los, digamos, los temas del saneamiento y agua, o estamos hablando más bien de aspectos de la protección del recurso hídrico y contra la contaminación, que creo que más bien apunta más en general la pregunta 2. De cualquier manera, de cualquier manera yo puedo dar un pequeño pantallazo en materia de saneamiento y después hablar un poco más de lo que estamos lo que estamos haciendo en materia de protección del recurso hídrico. Bueno, entonces, brevemente, en materia del saneamiento, o sea, obviamente para nosotros, digamos, lo que llamamos la ribera del río Uruguay, para el Uruguay es más que importante, porque además somos un país pequeño y toda esa cuenca, la cuenca del río Uruguay es básicamente 3/4 parte del país, ¿no? Entonces, seguramente esto es para nosotros crucial, y además también somos la parte que estamos aguas abajo de la cuenca junto con Argentina, por lo tanto, por supuesto que nos interesa esta coordinación y conocer y entre todos nuestros 3 países poder coordinar acciones para preservar el río Uruguay en la mejor manera posible, ¿no? En materia de saneamiento, nuestro país está haciendo esfuerzos importantes, y uno de los importantes que hizo en estos últimos tiempos, habrá un año, habilitó el saneamiento de la ciudad de Salto, que es quizás la ciudad más importante que tenemos sobre el río Uruguay, una planta de tratamiento de nivel terciario, o sea, con eliminación de nutrientes, de un alto costo, más arriba de 30 a 40 millones de dólares de inversión, con lo cual esa es un poco la idea. Tenemos algunas otras ciudades con un poco más o un poco menos de problema, la ciudad de Paysandú quizás un poco más retrasada, que es también del tamaño de Salto, pero la idea es, del lado uruguayo, la idea es que el saneamiento de todas estas ciudades termine siendo un tratamiento terciario, ¿no? Después, ya en materia más general de protección del recurso hídrico, hay mucho para hablar. Obviamente nosotros tenemos nuestro programa de monitoreo de calidad del agua, etcétera, etcétera. Pero yo quiero citar que de alguna manera nuestros países están involucrados en el proyecto de la Cuenca del Plata, que se está ejecutando ahora en estos tiempos,
que tenemos una fase de proyecto que es un proyecto de pequeño monto, que es algo así como $2 millones, para 2 años, y después para ejecutar un proyecto más importante de la gestión de la Cuenca del Plata entre los 5 países. Y ese proyecto, una de las cosas que Uruguay propone, hay varias, ¿no? Pero en principio va a tener un sistema de soporte, digamos, un sistema de soporte para la toma de decisiones, o sea, información, etcétera, etcétera, reunida de la calidad del agua, de la cantidad, de la navegación, etcétera, etcétera. Pero también lo importante es que nosotros propugnamos porque de alguna manera comencemos dentro de ese ámbito a poder trabajar en forma tripartita en la cuenca del río Uruguay, entre Brasil, Argentina y Uruguay, para una visión de la cuenca y para un trabajo de la cuenca de gestión integrada. Ese es nuestro anhelo, creo que compartido por nuestros países, y digamos que en ese ámbito estamos un poco llevando a cabo esa gestión. Después tenemos algunas cosas bilaterales, por ejemplo con Brasil tenemos básicamente el río Cuarén compartido, y Cuarén-Cuaraí para los brasileños, y bueno, ahí también tenemos toda una red de monitoreo, en el cual hemos tenido mucho intercambio, tenemos intercambio de información, intercambio de base de datos de calidad y cantidad de agua, por lo tanto venimos trabajando bien, pero como decíamos, creemos que digamos, todo esto debiera apuntar a que la cuenca en sí sea gestionada en forma integral entre los 3 países, tratando de que hagamos el mejor uso del recurso, el uso sustentable y bueno, implementando prácticas para ello, ¿no? Y eso me parece en principio lo estamos canalizando a través del programa marco de la Cuenca del Plata. Bien, Luis, vamos nuevamente a Buenos Aires, a ENOSA. Ahí está el ingeniero Alejandro Koch. Ingeniero, si comprendió lo que es la segunda pregunta. Sí, perfecto. Voy a responder en lo que a ENOSA le atañe, digamos, el tema de agua y saneamiento en particular, ¿no? En lo que es particularmente saneamiento, que es lo que más apunta el tema de la sustentabilidad del río, ha habido mucha preocupación, se ha trabajado mucho en lo que es las provincias del litoral, decimos nosotros, que son las provincias. Se nos cortó, ingeniero, no sé si me La segunda pregunta. ¿Se escucha bien? No, se había cortado momentáneamente la última partecita, si es tan amable. Ah, perfecto. Sí, decía que estamos trabajando en un plan en lo que es la cuenca del río Uruguay, en las 3 provincias que son las que se encuentran al lado del río, que son Misiones, Corrientes y Entre Ríos. En este plan federal que yo comenté al principio, se ha hecho mucho hincapié en la cuenca tanto del río Paraná como del río Uruguay. Ahí se han establecido más de 180 proyectos de lo que tiene que ver con sistemas de saneamiento, tanto plantas como ampliación de redes, por algunos casos hay, y se está trabajando en un plan de saneamiento integral, esto es, ver en las 3 provincias las situaciones y armar un plan específico para esa región. Más allá de el espíritu compartido de cuidado del río con Uruguay, como lo ha dicho el colega Reolón, y con Brasil, que bueno, es una cuestión que preocupa porque es el río de todos y tenemos que así tratarlo, evitando contaminaciones. En particular, en nuestro caso, lo que veíamos era el tema de contaminación específicamente por el saneamiento, ¿no? Y entonces, en ese sentido, estamos abocados para el año que viene ya empezar
con obras en ese sentido en las localidades que aún le faltan. Bien, muchas gracias, ingeniero. Vamos a Por ir a favor. la tercera pregunta. ¿Terminó? Sí. Sí, por favor. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ir a la tercera pregunta. Mientras les recuerdo que pueden, a través del chat, formular las que deseen. Alejandro Silvera, ahí en Artigas, en Uruguay. Formulemos la tercera pregunta y arrancamos por Uruguay. Adelante. Exacto. Hay una política de gestión sustentable en el aprovechamiento y preservación de los acuíferos, del cual la zona que abarca el río Uruguay es muy rica. Sí, vamos a ir a Montevideo. Comienzo yo, creo. Sí, Perdón, sí, Luis. Correcto. Bueno, por supuesto, el agua subterránea es uno de los temas de desvelo y de importancia para el cuidado de los recursos hídricos. Yo diría, siendo sincero, en Uruguay no tenemos realmente una política en respecto a la explotación y el aprovechamiento, como dice ahí, de los acuíferos, ¿no? Digamos que tenemos algunas acciones, pero no conforman lo que uno podría decir realmente una política. Tenemos un plan nacional de aguas, también aprobado hace un par de años, donde se abarca el tema y se diseña aspectos que tiene que ver con la política en agua subterránea, pero hoy en día todavía sin ejecución. En la cuenca del río Uruguay, para nosotros es bastante caro en ese sentido, porque tenemos algunos acuíferos más de uso local, más superficiales, como Mercedes, como están también en Salto, pero obviamente el acuífero preponderante es el Guaraní, que abarca un tercio por debajo de la superficie del país, la superficie norte, con un potencial muy importante también en materia de agua potable, en los lugares donde es relativamente aflorante, como en Rivera, digamos, más hacia la frontera con Brasil, y como muchos conocen, con la parte termal hacia el borde con el río Uruguay, compartido con Argentina por su profundidad. Ahí lo tengo a Jorge Santa Cruz, que trabajamos un buen tiempo juntos en el proyecto Guaraní. Tuvimos 6 años juntos trabajando acá en Montevideo, y Jorge técnicamente conoce mucho más que yo esto, pero eso es una de las cosas claras que estamos detrás de esto. La buena noticia, por lo menos ahora ya hablando del acuífero Guaraní, que para nosotros es muy relevante, ¿no? Sobre todo en la cuenca del río Uruguay, es que después de muchos años de estudio en este proyecto que yo comentaba, que trabajamos con Jorge y otros colegas de Paraguay y de Brasil, hoy en día ese estudio, digamos, progresó en el estudio justamente del acuífero y en construir un plan de acciones para cómo gerenciar entre los países, los 4 países, que son justamente los que coinciden en el Mercosur, cómo gerenciar compartidamente, digamos, el guaraní. Hoy en día estamos por iniciar una segunda fase de este proyecto, lo que nosotros le llamamos Proyecto Guaraní 2, ya está firmado, ya está aprobado, y diría que me animaría a decir que hasta propio en este mes podríamos ya iniciar las acciones. Así que por ahí vamos a tener una vía importante donde los 4 países que de alguna manera queremos gerenciar y proteger el acuífero guaraní, nos vamos a coincidir en un ámbito para delinear las acciones, ya no las acciones porque están delineadas, sino cómo va a ser la gestión a futuro compartida del acuífero. Vamos a tener un proyecto también parecido al SIC
de porte medio, chico, inicial, que apunta más bien a la red de monitoreo y aspectos de las bases de datos, etcétera, pero después va a haber un portfolio de acciones que van a construir los países en estos 2 años próximos, que va a generar seguramente un proyecto de alto porte, estaríamos hablando de más de decenas de millones de dólares, con fondos GEF, para ahí sí ya entrar a lo que realmente tenemos que hacer, ¿no? O sea, cuáles son las acciones compartidas y comunicadas y tratados, etcétera, etcétera. Eso es otro aspecto, el tratado de cooperación para la protección del acuífero guaraní, recientemente fue ratificado por los 4 países, estaba ratificado por los 3 menos Paraguay. Bueno, es un tema tecnicismo, pero digamos, no estaba el depósito de la firma final y la depositaron hará un mes o menos, y por lo tanto está todo habilitado para trabajar en la protección del acuífero guaraní coordinadamente entre nuestros 4 países. Así que ya les deseo lo mejor de los éxitos y tenemos un equipo, mucha capacidad en la región, muchísima capacidad técnica de gente de mucho valor, que vamos a tratar de que cooperemos todos en aras de eso. Ahí ya, Jorge, ya le estoy pasando la invitación para que nos ayude también en esta ejecución. Te queremos ver por acá, Jorge, en algún momento. Bien. Bueno, nos vamos a Brasil, Vinicius, con respecto a los acuíferos. Si comprendió la pregunta, adelante. Sí. Acá en Brasil también el tema de agua subterránea tenemos que avanzar mucho, así como en Uruguay, como Luis estaba hablando. Nosotros acá tenemos el profesor Luis Fernando Scheib, que estudia mucho el acuífero guaraní, hace muchos estudios junto conosco también. Tenemos informaciones siendo generadas, pero tenemos que avanzar mucho en el monitoramiento y estamos iniciando con los datos de la regularización de los pozos, ¿no? Y con estos datos creo que vamos a tener más informaciones para implementar las políticas para agua subterránea. Nosotros, en los momentos de crisis, de escasez hídrica, sentimos que los usuarios de agua van a buscar cada vez más el agua subterránea cuando tienen problema con la captación superficial. Eso está acontecendo ahora, en este momento, acá en Santa Catarina. Es fuerte, principalmente en la cuenca de Uruguay. Nosotros teníamos cerca de 200 solicitaciones y ahora tenemos 3 veces más, porque no tenemos agua en los cursos de agua superficiales y los usuarios, entonces, corren para el agua subterránea. Pero nosotros vemos eso como un problema serio, porque no tenemos todas las informaciones para saber si tenemos agua suficiente en calidad para esta demanda que surge en estos. Entonces, estamos avanzando en los estudios para que se consiga hacer una gestión más integrada del agua superficial y subterránea. Cuando trabajamos con agua superficial, nosotros tenemos como saber si podemos disponibilizar agua
para los usuarios si hay agua disponible y en el agua subterránea todavía no tenemos esta información. Entonces, tenemos que avanzar en este sentido y promover políticas para mejor gestión del agua superficial, para que no se busque siempre el agua subterránea como está aconteciendo ahora. Entonces, estamos intentando mejorar en este sentido, pero como en Uruguay tenemos mucho a avanzar. Bueno, gracias Vinicius. Nos vamos a Buenos Aires. Ingeniero Alejandro Koch, adelante usted, a ver si tenemos algo desde NOSA con respecto al tema aguas subterráneas. Sí, en realidad se trabaja en muchos casos con lo que es captación de agua subterránea. Se ha trabajado y se sigue trabajando en la provincia de Entre Ríos, algo en Corrientes, que son dos de las provincias que están recorridas por el río Uruguay en particular. Lo que se trata es de que se utilicen más, como han dicho los colegas, el agua superficial, porque el agua subterránea en general tiene algunas particularidades que hacen que deba ser tratada, y además de la posible sobreexplotación de los acuíferos, provoca un costo importante en lo que es el tratamiento del agua, y es una condición de producción muy finita, ¿no es cierto? Por eso tratamos de que todo se realice a través de sistemas de agua superficial con acueductos, en particular en lo que es la provincia de Misiones, que es una provincia que tiene unas características geológicas particulares en cuanto a que tiene basaltos y son suelos de roca, y que no permite la extracción de agua subterránea. Y entonces, hoy por hoy se están trabajando en proyectos que se están empezando a construir de acueductos que vayan recorriendo en ruta algunas localidades y vayan dando agua superficial ya tratada, captada de tanto el Paraná como puede llegar a ser del Uruguay. Porque las características de las aguas subterráneas, en el caso de Misiones, no son de mala calidad, sino que son de difícil acceso. Y nosotros lo que tratamos es de preservar esa situación del agua subterránea, es decir, de no sobreexplotarlo. Entonces, por eso estamos haciendo inversiones que son mucho más grandes para tratar de abastecer a las localidades con agua segura a través de sistemas de red y acueducto. Esto es lo poco que puedo aportar en cuanto al tema, sobre todo de lo que es conocimiento del acuífero guaraní, porque en realidad es incumbencia o menester de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, en particular, y nosotros somos un poco más dedicado al tema de abastecimientos. Entonces, no tenemos, de mi parte no está el conocimiento en cuanto a lo que es las situaciones del acuífero. Sí sé que la gran preocupación de los países para tratar de preservarlo y manejarlo con justo conocimiento y adecuadamente. Muy bien, ingeniero, gracias. No, por favor. Le vamos a dar intervención enseguida con lo que es el desarrollo de la cuarta pregunta. Así después vamos a algunas consideraciones o consultas que quieran hacer los que están participando. Como el río Uruguay está en un lugar tan estratégico, la cuarta pregunta tiene que ver, dice, el agua es un recurso estratégico en el mundo, más aún el agua dulce. Nuestra región es muy importante en este sentido. ¿Tienen los países del Mercosur un plan de gestión integral en materia transfronteriza? Justamente la pregunta apunta a algunas de las características que tiene el río Uruguay y en particular los acuíferos, su papel como transfronterizo, ¿no? Así que bueno, sí. Le doy la palabra al ingeniero ahí de ENOSA, Alejandro Koch, esta pregunta. Bueno, un poco como decía,
es un tema que más atañe a la Secretaría de Infraestructura Hídrica, al área del Consejo Federal Hídrico, que participa dentro de la Secretaría, pero en cuanto a lo que uno ha visto y conoce, lo poco que ha visto y conoce es que el tema del río Uruguay es, se trabaja con el comité que yo conozco del río Uruguay, donde participan los países que se encuentran dentro de la cuenca y de la ribera de ese río, obviamente, donde por lo que conozco, se trasladan los pedidos y de cada obra que haya que hacer y en particular establecimiento de industrias como para no vulnerar la situación de los tratados. Y en cuanto a lo que es el guaraní, viendo la influencia que tiene en los países, lo poco que conozco es un poco lo que nos ha dicho Reolón y Vinicius en cuanto a que se está trabajando en conjunto para una mejor administración. Es decir, al no ser el tema de nuestra incumbencia, poco podemos aportar en este sentido, ¿no? Es decir, que las disculpas del caso por no poder dar una mayor opinión, pero sí se ve una buena intención de los países de tomar en administración estos recursos, ¿no? Tanto subterráneos como superficiales. Así que poco tengo, lamentablemente, para aportarles en este sentido. Bueno, gracias igualmente, ingeniero Vinicius. Gracias. Con respecto a esta pregunta de lo transfronterizo, no sé si ustedes tienen ahí estadualmente algún tipo de mirada. Sí, acá en Brasil, la gestión de las cuencas transfronterizas está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, nosotros tenemos una estructura, como estaba hablando en el inicio, de gestión del agua, que trabajamos por cuenca hidrográfica y en las cuencas transfronterizas no conseguimos trabajar con un comité en Brasil que esté en toda cuenca. Eso es un problema para la gestión con la lógica que Brasil trabaja la gestión de los recursos hídricos. Entonces, hoy, quien trabaja esta parte es el Ministerio de Relaciones Exteriores y hay, junto al Consejo Nacional de Recursos Hídricos, una cámara que trabaja este asunto en específico. Pero yo creo que es muy importante hablar acá, cuando hablamos en esta gestión integrada, hablar de los comités de cuencas hidrográficas que tenemos en Brasil y con las estructuras que Argentina y Uruguay tienen para la gestión del agua también, que son distintas de acá. Entonces, acá tenemos estas estructuras de decisión en la bacia con los comités y tenemos que trabajar de una manera integrada con la estructura institucional que hay en Uruguay y Argentina para conseguir tomar las decisiones de la mejor forma, pensando que el agua pasa por toda cuenca, entonces tenemos que mismo con estructuras distintas, buscar mejorar la integración de las políticas, ¿no? Porque eso, y tal vez, por lo menos acá en Brasil, yo creo que podemos intentar hacer eso con más fuerza, vindo de abajo y no del gobierno federal, porque hay
otras cuencas también que el gobierno federal tiene que trabajar con la gestión transfronteriza y tal vez la cuenca de Uruguay no sea la primera prioridad. Entonces, tal vez tenemos que de abajo intentar fomentar esta discusión y avanzar más con las... entendiendo que tenemos estructuras distintas para la gestión. Gracias, Vinicius. Me voy a Montevideo. Rolón, adelante, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Mi aporte es, a ver, yo diría, contestando la pregunta, si tienen los países del Mercosur un plan de avance en materia transfronteriza, yo diría que en el ámbito del Mercosur, como Mercosur, no la tenemos. No tenemos una política transfronteriza, bueno, está hablando en materia de recursos hídricos, ¿no? Agua dulce. Ahora, sí hay varios acuerdos bilaterales y trilaterales en distintos cuerpos de agua. Enumero los que recuerdo, pero por ejemplo entre Uruguay y Argentina tenemos por el Río de la Plata y Frente Marítimo, bueno, ya salimos un poco, pero Río de la Plata, tenemos la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, o sea, bilateral. Después tenemos, con Brasil tenemos la Comisión de la Laguna Merín, tenemos un tratado, un acuerdo con Brasil por la cuenca de la Laguna Merín. Después hay, después conozco, sé que está el Pilcomayo, que es entre Argentina, Paraguay y Bolivia, si no tengo mal entendido. Y bueno, y también hay algunos, y después está lo que yo le comentaba, el tratado firmado en San Juan, en Argentina, en el año 2010, del acuífero guaraní, que estamos por iniciar esta gestión. O sea que, bueno, y además está la Cuenca del Plata, ¿no? La firma de la Cuenca del Plata, que ya abarca más que el Mercosur, sino también a Bolivia, pero también es un acuerdo de muy larga data. Es decir, a lo que voy es que acuerdos hay, marcos hay capaz que mejorar algunos y integrar algún otro que esté faltando. Por eso estábamos diciendo que nosotros pensamos que tenemos, en el caso del río Uruguay, deberíamos ir a un acuerdo trinacional entre los tres países, porque hoy solo tenemos Argentina y Uruguay en el tramo que nos corresponde. Entonces hay marcos, hay que profundizarlos, y yo no sé si ya se necesita más para hacer la gestión de los recursos hídricos. Creo que la institucionalidad más o menos está. No necesariamente necesitamos tener un acuerdo en el Mercosur por el tema de los recursos hídricos, porque estos tratados están vigentes y son, digamos, una herramienta útil para trabajar. Así que, nada, creo que lo más importante es hacer funcionar bien estas comisiones. Todas tienen su problema, porque también no es lo mismo, yo que sé, Uruguay con Brasil que Uruguay con Argentina, Brasil con Argentina, bueno, en fin, digo, toda la idiosincrasia, países de distinta conformación política, o sea, federal, unitario. Entonces, cada uno de estos tratados tiene sus bemoles, como decimos por acá, pero se puede trabajar. Y una de las cosas que por lo menos nosotros propugnamos desde, ya lo dije, lo de la cuenca del río Uruguay, tripartito, es además, en materia de la cuenca del Plata, por lo menos en materia de agua superficial, tener la información compartida como primer meta, ya sea en la cantidad de agua, en aspectos hídricos y en aspectos de calidad de agua. Eso estamos tratando de trabajar en eso, se está trabajando en una red común de puntos de calidad de agua que de alguna manera cada país va a reportar para tener una visión de la cuenca del Plata. Y yo creo que estas cosas se pueden hacer claramente en las distintas subcuencas, y con eso tendríamos una
no sé si una gestión, tendríamos en principio por lo menos una información compartida de los cursos transfronterizos, y para ir a la gestión compartida, que es un paso no menor, ¿no? De pasar de compartir la información a gestionarlo en conjunto, yo diría que más que un paso son 2 o 3 juntos. Pero se puede, digo, no creo que sea imposible, hay que tener voluntad política y bueno, y sentarse a trabajar. Ahí ya entro en aspectos más personales, digo, de conocer, porque he trabajado en muchos de estos foros, en el Guaraní, en el Acaru, en el de la Laguna Merín, en el Cuarén, también con Brasil, y digamos que poder las cosas se pueden. Así que bueno, por ahí. Bien. Muchas gracias, ingeniero. Yo tengo algunas preguntas para hacer, pero voy a recurrir a Vera Seni ahí en Chapecó. Vera, si tenemos en el chat algunas consultas como para hacerles tanto ahí en Brasil, acá en Argentina o en Uruguay. Contanos un poquito, Vera. Não tem muitas perguntas, não, Pérsico. Até coloquei aqui que poderia ser, só tem um do Marcos, e eu acho que ele poderia, como não tem muitas perguntas, eu acho que ele poderia fazer ao vivo, já que não tem muitas perguntas, ele está aqui. Pode ser, Marco? Pode ser, sim. Sim, Márcio, né? Não, Marco. Bem, primeiramente, cumprimentar todos os integrantes deste evento e parabenizar por la temática, que é muito importante com respeito aos recursos hídricos superficiais e subterrâneos também. Uma questão que traigo é com respeito a que, com a UPM, a União Parlamentária do Mercosul, como poderíamos fazer para generar projetos integrados visando toda a extensão do Rio Uruguai, toda a parte do Rio Uruguai, onde se tenías as contribuições tanto de las cuencas del lado brasileño quanto del lado argentino, del lado uruguayo, para optimizar las cuestiones, porque si no, algunos puntos se hacen trabajos aislados y no hay continuación. Como fue hablado inicialmente, tenemos que atacar desde de montante hasta la jusante, desde la naciente hasta la foz, el exutorio de la cuenca, propiamente dicho, para generar la mejor calidad de esos recursos que son inversionados por todos los países, pero a veces de manera aislada, inversión en una cuenca de un lado y no inversión en el otro. El proyecto de la Laguna Merín es un ejemplo muy bueno porque se trabaja en los dos lados de una manera más científica. Entonces, diría que lo importante es que cómo optimizar todo esto, ¿no? Sí. Bien, Marco. Yo, a ver, creo que tengo alguna respuesta ahí. Pero me gustaría que, en este caso, darle intervención a Jorge Santa Cruz. Jorge Santa Cruz, dentro de la estructura de lo que es el Foro de Conservación y Uso Racional, dentro de la Unión de Parlamentarios del Mercosur, es la persona que coordina el Consejo Ejecutivo del Observatorio de Calidad de Agua que estamos intentando llevar adelante. Me gustaría, Jorge, que vos de alguna manera expreses alguna respuesta a lo que está marcándonos Marco Hassen. ¿Te parece? Sí, cómo no, cómo no. Bueno, el observatorio a que aludes del foro, Observatorio de Calidad de Agua del Río Uruguay, evidentemente es un ejemplo. Es un muy buen ejemplo de lo que estamos hablando de integración y de acuerdos entre países, incluso en el ámbito de organismos no gubernamentales, o sea, prácticamente ONGs, ¿no es cierto?
O sea, es todo con mucha voluntad y ganas de hacerlo, que nos estamos reuniendo, nos estamos juntando con casi todas las universidades y laboratorios con influencia en el río Uruguay, desde Brasil hasta Argentina. Por eso digo, y tomando un poco las palabras del gran amigo Rolón, evidentemente en este caso hubo voluntad y nos pusimos a trabajar, José. Entonces, yo creo que ese es uno de los aspectos más importantes. Yo lo que, el observatorio evidentemente va a cubrir una necesidad, diría yo, importantísima de integración de información y tener el aspecto calidad de aguas en prácticamente todo su recorrido. Es una gran aspiración y sabemos que va a costar bastante, pero en eso hay una muy buena predisposición. Hay una cosa importante con el tema de la cuenca del río Uruguay, que se alude siempre, aludimos todos, que está dentro de la cuenca del Plata, entonces sería una subcuenca del Plata, lo cual creo que implicaría políticamente para los países de cuenca del Plata ponerse de acuerdo en hacer aperturas a subcuencas de manera un poco más atomizada, con autoridades y con capacidades administrativas y técnicas propias prácticamente. Yo creo que ese es un paso político de suma importancia para ayornar un poco el organismo, la SIC en este caso, creada ya hace muchísimos años, como todos sabemos, y que evidentemente las realidades modernas que van avanzando de todo punto de vista continuamente, hacen que yo estimo que ya habría que pensar seriamente que si no trabajamos a nivel por lo menos de subcuencas, por lo menos, evidentemente no vamos a avanzar demasiado. El proyecto terminado del programa Marco de Cuenca del Plata, que finalizó y que ahora se está haciendo el término medio del mismo, para los que yo tuve la suerte también de participar un tiempo, evidentemente queda muy grande, es amplísimo, es el territorio de 3 millones y más de kilómetros cuadrados, es una inmensidad. O sea que por eso creo que es muy importante a lo mejor empezar como se ha dicho, con una prueba piloto que puede ser la cuenca del río Uruguay, ¿no? Sería de desear, porque evidentemente hace falta mucho para hacer en la cuenca del río Uruguay, empezando por todo lo que está encarando el foro, más navegación, pesca, etcétera, que todos sabemos. Y con respecto al acuífero guaraní, también es una demostración de que los países se han sentado y han trabajado durante varios años, y es un proyecto, como dijo también Luis Riolón, es un proyecto que nos involucra como para seguir adelante, trascendiendo todos los gobiernos, porque este programa de 2 años que se está iniciando ahora, del acuífero guaraní, creo que fue gestado y empezado a trabajar en todos los países con los gobiernos anteriores. O sea, trasciende gobiernos, lo cual es muy auspiciante, ¿no es cierto?, que empecemos a trabajar y a pensar en términos mucho más lejanos a tiempos políticos, pero para eso creo que estamos, me parece, muchos de acuerdo que habría que empezar por los organismos, ayornar los organismos de una vez por todas, especialmente de relaciones exteriores, etcétera, que conforman la Cuenca del Plata.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Jorge. Voy a saludar, creo que está en línea, al director de Recursos Hídricos ahí en Santa Catarina, el señor Leonardo Porto Ferreira. Si me está escuchando, Leonardo Boatashi. No sé si lo tengo, Vinicio, hace un rato lo tenía Leonardo Porto Ferreira, que es el director de Recursos Hídricos. Si está en línea, saludarlo. No está, Porto. Bueno, y si no, quisiera saludarla, que lo había saludado en principio, a Carlín Fur, gerenta del Instituto de Medio Ambiente ahí en Brasil. Tampoco. Carlín, creo que está en línea, Carlín. Está con micrófono cerrado, creo. Sí. A ver si me está escuchando. Leonardo, Vinicius, Leonardo ha salido, ¿no? No estoy viendo más acá, yo creo que salió, sí, no está más acá. Bueno, está bien. Carlín, no alcanza a escucharte, José. Bien. Boa tarde, sim, escuto. Boa tarde. Bueno, quería una contribución de você, ya que está también ahí en un instituto muy importante. Sim, a nossa parte ali no Instituto do Meio Ambiente, né, a gente trabalha mais com a questão do licenciamento ambiental, então a gente trabalha tanto com relação aos diversos licenciamentos, então eles têm a relação direta, né, com a parte dos recursos hídricos. Ali nessa região do Rio Uruguai, uma questão importante que tem são a grande quantidade, eu acredito, dos empreendimentos hidrelétricos, né, que se situam nessa bacia, que tem a relação direta. Como o Vinícius já colocou, a parte de gestão de recursos hídricos, ela é da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, que aqui em Santa Catarina ela está dividida, né, não está dentro do mesmo órgão, né, a parte de gestão de recursos hídricos e a parte das outras questões, demandas ambientais, né, então do Instituto. E também como Carline, falou... Oi? Carline, pode falar mais despacio, pode falar mais devagar, por favor. Ah, tá bom. Tá. Então, como também uma questão importante que a gente está preocupada atualmente dentro do Instituto, com relação à situação de estiagem, né, da crise hídrica que a gente tem, então o Instituto está envolvido no âmbito do governo do Estado, assim como a SEMA, com a busca por ações para que envolvam equacionar um pouco, pelo menos amenizar a situação hídrica, principalmente ali no oeste, na região do Rio Uruguai, de estiagem. Eu acho que seria isso, né? Então, como a gente não trabalha diretamente com projetos ali das águas subterrâneas, mas de forma geral seria isso. Mas achei muito importante participar, para mim é um prazer, né, ver que tem grandes conhecedores do assunto, né? Então, obrigada pela oportunidade. Bueno, obrigado a você, Carlín. Vera, voy a ti a ver si tengo alguna otra inquietud. Uhum. O Roberto, ele fala, Santa Catarina, Brasil, vive períodos extensos de falta de água, em sentido geral, principalmente a região oeste. Como mitigamos e nos tornamos resilientes ao longo do tempo? Essa pergunta é para Vinícius. Ele não fala especificamente para quem, mas no meu entendimento, creio que seja para os brasileiros que estão aqui representando, né? Porque tudo que, já que as nascentes do Rio Uruguai aqui no
Brasil, essa pergunta acho que foi até direcionada nesse sentido, né? E, assim, só como colocação, enquanto o Pérsico volta, quando eu ouço uma fala, quando o Vinícius falou da questão que o governo nacional, o Vinícius está falando por Santa Catarina, né? Mas quando ele fala que o governo nacional brasileiro não está preocupado, assim, com essas questões, é muito preocupante, porque todas as nações dos rios da Bacia do Prata estão no Brasil. Então, deveria existir uma pressão dos governos uruguaios e argentinos para esse olhar. E isso já é histórico desses conflitos, porque tudo que nós fizemos aqui vai incidir no Rio Uruguai, nesses países. Então, isso é muito preocupante. Eu não sei quem quer responder essa questão do Roberto, para o Vinícius, sim, ele colocou, ou para outra autoridade no assunto. Essa questão do Roberto é bem importante. Nós outros acá estamos passando por uma situação de escassez hídrica muito forte. Desde junio del año pasado hasta ahora, estamos prácticamente todos los meses con precipitación abajo de la media, y eso está trayendo problemas de déficit hídrico, y estamos con problemas muy serios. Y cuando empezó esta situación el año pasado, tenemos un comité gestor de la crisis hídrica y estamos trabajando con otras organizaciones y identificamos que tenemos que hacer acciones emergenciales, claro, pero tenemos que pensar a medio y largo plazo. Entonces, en esta línea que estamos planeando hacer proyectos de recuperación de cuencas, porque hoy en el Uruguay tenemos las cuencas que tienen peor índice de cobertura florestal. Tenemos históricamente problemas de estiagem, pouca lluvia em um período del año. Entonces, tenemos que trabajar para la lluvia que cae sea almacenada y que los cursos de agua também tenham mais capacidade de manter o agua mais tempo em la cuenca. Então, nesse sentido, estamos com projetos junto a várias secretarias de Estado, estamos buscando recursos também do governo federal para trabalhar pensando em la seguridade hídrica. Então, pensando em estes momentos que não temos lluvia, trabalhar antes para que tenhamos água em la cuenca para esses momentos. Em geral, temos lluvias suficientes em el año, pero tenemos períodos del año que tenemos poca lluvia. Entonces, cuando llueve, tenemos que garantir que esta agua se quede almacenada en las cuencas, ¿no? Entonces, es con eso que estamos trabajando con varias líneas, desde la cuestión del manejo del suelo,
preservação de nascentes, de áreas que têm que ser preservadas. O oeste do estado tem poucas unidades de conservação, temos que ampliar a quantidade de unidades de conservação. Então, são várias ações e também ações a nível de propriedade para em cada propriedade também haver manejo do água da forma mais correta. Então, são várias ações que têm que caminhar junto, né? Só para contribuir, aqui na região oeste, Chapecó, nós estamos sem água, mas existe esse maior da prioridade da água, porque o rio que abastece a cidade, as imobiliárias tomaram conta e construíram conforme quiseram, se organizaram, e aí, assim, ficamos sem água. Sim. A cidade... Sonsine Curitibanos, Comitê Canoas, Pelotas. Estão ouvindo? Sim, Roberto, pode falar. Estou ouvindo você. Bien. Bueno. Não está funcionando hoje. Roberto, está funcionando. Tu queria falar? Nós estamos te escutando. Hola, sí. Vera, no sé si Roberto iba a contestar algo, si no quiero ir redondeando el trabajo de hoy. Y tengo tres inquietudes. Una para en Montevideo, el ingeniero Redón, que tuvo la amabilidad de estar presente, porque en Uruguay tenemos el mayor afluente del río Uruguay, que es el Río Negro, ¿no? Más allá del río Cuaraí, que es también un afluente importante, pero el Río Negro es, vaya si es el más importante, es el más largo que tiene el río Uruguay como afluente, ¿no? Me gustaría que nos cuente un poquito, ingeniero, sobre ese. Si está Alejandro en Buenos Aires todavía haciéndonos el aguante, me gustaría que nos diga, Alejandro, sobre las plantas de tratamiento de residuo cloacal sobre el río Uruguay, cómo están esa cuestión. Y por último, a Vinicius, digamos, decir, me pareció interesante que quieran almacenar agua, contener agua cuando llueve, pero no se olviden que están en el Alto Uruguay, ¿no? Nosotros aquí en el Medio Uruguay y en el Bajo Uruguay también necesitamos agua, ¿no? Así que voy por Montevideo. Gracias, José. Bueno, sí, el Río Negro, como bien tú dices, es una de las cuencas más importantes del país. Tiene prácticamente 40 o 30 y algo % del territorio. Es un afluente del río Uruguay, por eso yo hoy comentaba que para nosotros está dentro de la cuenca del río Uruguay. Pero una cosa que muchos olvidamos, el Río Negro nace en Brasil, muy perto del límite, pero tiene ahí unos 20, 30 kilómetros, una cuenca muy pequeña no Brasil. Entonces, ahí es otro río transfronterizo, ¿no? Entonces, no tenemos con Brasil digamos, un acuerdo de cooperación que deberíamos tener. Hemos estado también hablando, compartimos desde hace muy poco información. Nosotros en Uruguay tenemos una red de monitoreo de calidad de agua y de cantidad bastante densa. En calidad de agua tenemos tenemos muchos puntos, pero en el Río Negro mismo tenemos 14, 15 puntos, y después tenemos el Tacuarembó, G, que son afluentes grandes también. Todo eso está disponible en un observatorio que hay de calidad en el Ministerio de Ambiente, todo online, o sea, pueden ver todos los resultados. Pero además es un río muy particular porque tiene 3 represas importantes, o sea, tiene mucho aprovechamiento hidroeléctrico, lo cual trae esa ventaja que son de los años 50, 70, políticas de recursos hídricos normales de nuestros países, trae alguna consecuencia ambiental porque los embalses grandes
de alguna manera presentan después problemas de eutrofización y de otra índole. Por lo tanto, redondeando, es una cuenca súper importante para Uruguay, de la cual monitoreamos, de la cual estamos teniendo también, hay una comisión de cuenca, o sea, se está intentando hacer una gestión integrada. Nos falta integrar a Brasil también en esta cuenca porque está en el inicio, por más que sea muy pequeño, el impacto no es menor. Así que eso es un poco la situación del Río Negro en Uruguay. Bien. Eu acho que eu creio que Leonardo entrou agora. Talvez se Leonardo estiver para dar uma palavra para todos acá. Buenas tardes a todos. Sou Leonardo Ferreira, diretor de Recursos Hídricos e Saneamento em Santa Catarina, e gostaria de parabenizar a todos pelo evento e pelas discussões acá em relação ao Rio Uruguai. Estamos enfrentando uma estiagem intensa em Santa Catarina e envolvidos em diversas atividades, hoje principalmente, para tentar solucionar essa questão, principalmente em oeste de Santa Catarina. Bom, acredito que Vinícius tenha nos representado muito bem, acompanhei em alguns momentos, mas em outros tive que participar de reuniões, mas estava sempre atento aqui às discussões. Então, continuo aqui presente e percebi também a presença do professor Luiz Fernando, grande conhecedor da área. Então, uma boa tarde a todos e até breve. Muito obrigado, Leonardo, por su participación. Gracias. Me voy a ENOSA, ahí en Buenos Aires, ingeniero Alejandro Hock. No sé si recuerda la pregunta que... Respecto de las plantas en la zona del río Uruguay, exactamente, lo que hicimos fue todo un relevamiento. Hay muchas localidades que ya tienen un buen servicio de desagües cloacales por red, y nos abocamos sobre todo a lo que son los servicios de desagües cloacales en las localidades más grandes. Por ejemplo, estamos cerrando el proyecto en la localidad de Concordia. Concordia es una localidad grande de unos 110.000 habitantes aproximadamente, que obviamente, además de tener esa cantidad de habitantes, tiene industrias que pueden provocar un impacto en el río. Entonces, hoy se está terminando todo el sistema de agua potable de Concordia, la ampliación del sistema, y se está trabajando ya en el cierre del proyecto, cosa que permitirá que el año que viene se empiece a construir todo el sistema de expansión cloacal con nueva planta de tratamiento para toda la población. Una obra de unos 1.200 millones de pesos, de lo que sería unos 10 millones de dólares aproximadamente, un poquito más, que va a costar esa obra, y ya se empieza a realizar. Lo mismo pasa con Leandro Nealem en Misiones. Es decir, estamos trabajando en las localidades grandes, viendo las deficiencias que puedan tener en los sistemas de desagües cloacales para que no impacten en el río. La medida que hemos tomado ahora con sistemas de tratamiento que permitan abatir la carga orgánica de una forma importante y que no impacte en el río. Esa es la política que se ha tomado hasta ahora. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Creo que esa política es una de las principales, sobre el río Uruguay, todo lo que es planta de tratamiento de Gosto, ¿no? Porque las poblaciones van creciendo más y más. Bueno, le agradezco mucho, ingeniero, el acompañamiento de NOSA. Ha sido un gusto.
el foro de conservación y uso racional del acuífero guaraní y el río Uruguay, y el acuífero Serra Geral, que es tan importante también, más que nada en la zona brasilera. Nosotros estamos dentro de lo que es la Unión de Parlamentarios del Mercosur, y tengo a una persona que es integrante de la Unión de Parlamentarios del Mercosur, Camila Cañeiro, que está en Florianópolis. Camila, me gustaría que en nombre de la Unión de Parlamentarios del Mercosur estamos cerrando lo que es la jornada de hoy, si nos podés brindar un saludo. Antes lo tengo al profesor Luis Jaive, ahí también en Floripa. Luis, adelante usted. El micrófono, Luis. Gracias, José, por la palabra también. No solo para resaltar lo que parece para mí muy, muy importante, de tenernos hoy juntas personas, autoridades de Brasil, de Uruguay, de Argentina, lo que nos da una idea de que trabajando conjuntamente podremos enfrentar mucho mejor los problemas y las situaciones creadas por un lado, la contaminación de las aguas del río Uruguay y de muchos de los ríos de su cuenca, y por otro lado, una gestión integrada del agua, que pueda realmente, como dijo Vinicius muy bien, mismo a medio y largo plazo, mejorar esta situación que nos ponen los estíos, las estiagens que estamos enfrentando en Santa Catarina desde de varios años ya, y que se extiende a Río Grande do Sul y se extiende también a parte de Paraná y a todas las regiones ahí que tienen algo a ver con la cuenca del Plata y específicamente con la cuenca del Uruguay. Y decir que me parece que esta iniciativa del Observatorio del Río Uruguay tiene mucha condición de proveer datos que sean importantes para las autoridades de todos estos países, y que me parece que tiene una buena chance, una buena oportunidad de trabajar sin adentrar por dentro de las cancillerías, sin entrar tan por dentro de la cuestión diplomática entre los países. Porque cuando los proyectos dependen de ese aval de la diplomacia, Jorge sabe con el guaraní cómo es difícil. El Tratado del Guaraní, que es un tratado simple de soberanía de cada país sobre su región, llevó más de 10 años para ser concluido, ¿no? Y eso, claro, ahora está asignado, pero no muda esencialmente la cuestión de que es siempre muy difícil trabajar cuando se está en esta situación. Entonces esperamos y contamos que será muy interesante si pudiéramos trabajar con el observatorio, con la ayuda de todas las personas de todos los países, pero sin necesariamente implicar la cuestión diplomática tan al hondo para poder funcionar de esta manera. Eso es lo que quería decir. Por otro lado, si hubiera recursos para eso, sería muy bueno también. Gracias. Muy bien, gracias, don Luis, desde Florianópolis. Me dice Camila que está sin micrófono.
Pero bueno, si está con imagen, aunque sea, levantamos la mano. Camila, le agradecemos a la Unión de Parlamentarios del Mercosur que nos cobija el foro dentro de la misma y nos permite trabajar en algo básico que es la integración, ¿no? Así que yo le agradezco de mi parte. No sé, Vera, si hay algún detalle más que me quiera señalar ahí desde Chapecó. Não, só agradecer a participação de todos que estão aqui e ofereceram seu conhecimento, apresentando o que tem em relação ao Rio Uruguai. Grande agradecimento por nos atenderem a esse convite. Muito obrigada mesmo. Alejandro, desde Artigas, allá, gracias también, Ale, tus últimas palabritas. Bueno, agradecer a todos por la participación, a todos los expositores y a todos los participantes, y agradecer muy especialmente a mi compatriota, el ingeniero Luis Relón, que realmente ha dejado muy en alto los prestigios de mi país, y es una persona que tiene una gran formación en todos estos temas, y los ha volcado con mucha satisfacción, y realmente que él nos dedicara este tiempo a nosotros me llena de orgullo por la representación y el tiempo que le dedica a mi país a todos los temas ambientales. Muchas gracias, ingeniero, y muchas gracias a todos. Bueno, yo también te doy las gracias. La gracias a Tatiana Ruda desde allá, desde Lache, creo que está en Lache, Tatiana. A Carolín Fur, a Jorge Santa Cruz, a Vinicius, a Luis Reolón, a Luis Jaive, a Luciano Augusto Hemming, ahí en Florianópolis, a Marco Hansen. ¿Dónde estás, Marco? ¿En qué ciudad estás morando, Marco? Hoy, yo estoy ahora de São Leopoldo, pero estoy ubicado en Caçapava do Sul, en la Universidad Federal del Pampa. Muy bien. Gracias, Marco. Gracias, Vera. Gracias, Marcio Antonio Nogueira. Elena Alvareda en Salto, Uruguay. Camila, allá por Floripa. Muchas gracias, ingeniero Alejandro Koch, Roberto Socini, Leonardo Porto Ferreira, que te veo todavía ahí, y a Dilson Silva. Dilson creo que tiene que ver, no recuerdo. A Dilson, ¿en qué ciudad estás? No me escucha Dilson. Bueno, les agradezco todo y bueno, este fue el tercer encuentro que tuvimos dentro de nuestro ciclo. Ahora ya estaremos hasta el próximo año en cuanto a ciclos. Pero nuestro próximo evento es el 15 de diciembre, estamos con el lanzamiento del concurso de fotografía de todo lo que es el curso del Río Uruguay. Comenzamos el próximo año con eso y nuestro lanzamiento es el 15 de diciembre, ¿no? Entre otras tantas cosas que nos propusimos hacer. Así que bueno, les agradezco mucho y estamos en contacto. Hasta la próxima. Adiós, un gusto. Que lo vaya muy bien. Quem quiser abrir as câmeras, vamos registrar esse momento aqui. Se alguém puder estar aqui, lá vai a foto do evento. Adeus, obrigada. Mais uma. Adeus. Até o próximo. Bye, bye.